Vamos a hacer un simple ejemplo, eh, muy trivial, pero que nos va a permitir un poco ver las partes constitutivas de la idea del WS. Imaginemos que queremos fabricar bicicletas. Entonces, estas bicicletas tenemos que ponernos en el papel de cómo estructurar la producción. Entonces, ¿cuáles son los principales entregables intermedios? Bueno, ahí vamos a tratar de dividir el proyecto en proyectitos, es decir, el coso, que es la bicicleta, la vamos a dividir en cositos y vamos a ver hasta qué punto llegar en el desglose. ¿Qué necesito para cada uno de estos entregables, de estos puntos intermedios, por ejemplo, para la rueda? Eh, y cómo se descomponen las actividades necesarias para cada uno de esos entregables. Según el WS, la idea de WS, vamos a dividir la bicicleta en el cuadro, que está el cuadro propiamente dicho, el manubrio, las tijeras y el asiento. Luego las bielas, las ruedas, que vamos a tener la rueda delantera y la rueda trasera, frenos, cambios, después la integración, el concepto de integración, cómo organizamos la integración, el ensamble y después los ensayos por partes del producto y después ensayos en clientes. Bueno, para hacer un buen WS tenemos que involucrar a la gente que va a trabajar en el proyecto, que ellos nos van a dar ideas y criterios como para tratar de lograr el mejor WS. Analizar WS de proyectos similares, es decir, que acá estamos presuponiendo que tenemos experiencia. En caso de no tener experiencia, entonces tenemos que, y esto es un concepto muy importante que vamos a tratar de recalcar a lo largo del curso, en caso de no tener experiencia, contratar experiencia. Es decir, puede ser mejor pagar la experiencia de otro para que nos asesore a tratar de redescubrir la rueda y quemando nosotros nuestro tiempo en prueba y error hasta encontrar el camino. Esas otra persona que tenga experiencia nos ayuda y nos permite ganar tiempo y por ende ganar dinero. Para las tareas inciertas vamos a tener que hacer suposiciones que no son aleatorias, sino que estas suposiciones van a estar basadas en algún tipo de criterio, como por ejemplo, como vamos a ver más adelante, Monte Carlo, que nos va a permitir a nosotros eh, llegar a una concreción del WS más certera que trabajar a oscuras. ¿Todo esto nos alcanza para después estimar recursos y tiempo? Eh, ¿Otra persona va a comprender con esto el proyecto a realizar? Tenemos que llegar a un punto de desglose en tareas del orden de 80 horas por persona. Es decir que si tenemos dos personas serán 40 horas por cada una de esas personas, o similar para la suma. Y esto no significa una cifra taxativa. Es decir, si 81 horas está mal y 79 horas está mal, no, sino que es simplemente una estimación del orden de detalle al cual tenemos que llegar. El WS identifica entregables, no indica ni el orden cronológico ni los tiempos involucrados. Este WS va a estar asociado siempre con la gestión de tiempo. Dijimos de que vamos a poner el WS en una numeración. En esa numeración va a corresponderse con, con las definiciones vinculadas con la gestión de tiempo. Entonces, la gestión de tiempo va a involucrar secuencia de tareas, la vinculación entre las tareas, qué tarea precede a cuál y cuál está vinculada con cuál, y la duración de cada una de estas actividades. Eh, para tratar de aclarar un poco, digamos que supongamos que tenemos un proyecto con 10 tareas que dura una semana cada uno. ¿Cuánto se tarda en terminar ese proyecto? Es decir, lo primero que diríamos es, si tenemos 10 tareas, 10 semanas. Lo cual no necesariamente tiene que ser así.
dependerá de la forma en la cual estén relacionadas, vinculadas las tareas. Si son 10 tareas que para empezar una tenemos que terminar la precedente, entonces sí, serán 10 semanas. Pero puede haber paralelismo en la ejecución de las tareas, y si tenemos 10 tareas ejecutadas en paralelo y cada una dura una semana, las 10 tareas se van a hacer en paralelo y el proyecto tardará una semana. El Activity on Node es una técnica para dibujar diagramas temporales de los proyectos, en la cual tenemos recuadros en los cuales vamos a representar hitos y actividades. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los hitos son puntos de referencia. Se los llama milestones en inglés. Es decir, es el momento en el cual debemos producir algún entregable. En el milestone B vemos que la identificación de los hitos o milestones es duración nula y es el punto de un entregable. Entonces, será el momento en el cual arrancamos con los componentes y el circuito impreso. La actividad será el armado de la plaqueta y esto nos dará lugar, con una duración de 2 semanas, nos dará la entrega de esa plaqueta. Este es un hito claramente identificable dentro de nuestro diagrama de tiempo. Veamos un ejemplo. Arrancamos del hito Start y vamos a llegar al hito End. Tenemos 3 caminos posibles. El primer camino, esta tarea dura 5, esta tarea dura 1 unidad, con lo cual si vamos por este camino tardamos del punto Start al punto End 6 semanas. Por este otro lado tenemos 1 más 3, 4, más 2, 6, por este camino también son 6 semanas, pero por este otro camino tenemos 7 semanas. Acá vemos que está resaltado este camino que lo vamos a llamar camino crítico. ¿Por qué? Porque cualquier demora en ese camino implica la demora del proyecto. Para diferenciarlo de estos otros 2 caminos, en el cual una demora de una semana en este camino nos permite llegar desde start hasta end hasta en 7 unidades de tiempo, es decir que es la misma duración que el camino crítico, exactamente lo mismo que por este otro camino. Por supuesto que si la actividad 2 en lugar de durar 1 dura 3, entonces la duración por este camino será 5 más 3, 8, y este será el camino que se convierte en camino crítico. La idea es que sobre el camino crítico tenemos que centrar nuestra atención, porque cualquier demora en ese camino va a significar la demora en el proyecto total. El diagrama de Gantt es otra forma de expresar las vinculaciones. El Activity on Node y el diagrama de Gantt son complementarios. No es uno u otro, sino que son ambos. El diagrama de Gantt nos permite a nosotros representar, en esta columna vemos la misma numeración que nos apareció en el WBS. Acá está la misma descripción de las tareas que en el WBS, y acá está la cantidad de unidades de tiempo que dura cada una de las tareas, y vemos, por ejemplo, aquí la vinculación entre una tarea y otra, es decir, que esta tarea es dependiente de esta. Vemos que se trabaja con colores y estos colores nos representan a nosotros la duración y el punto en el cual nos encontramos. Es decir, que esta guía, esta línea de trazo y punto, nos está representando el tiempo actual. Supongamos que alguna tarea se demora, entonces tenemos que incrementar la duración de esta tarea porque se demoró, con lo cual automáticamente al cambiar la duración de esta tarea se reajusta el diagrama de Gantt y se reajusta el camino crítico. Esto nos permite entonces trabajar en forma dinámica y bien en la supervisión y control del proyecto. Acá más claramente tenemos hitos, lo mismo que en el Activity on Node. Este es un hito, es decir, un entregable, otro entregable, y acá tendríamos el producto final. Este sería el punto de arranque, es decir, el hito inicial. Y los colores nos van representando la ubicación temporal. Debemos fijar una pauta del software que vamos a utilizar
para trabajar con los diagramas de Gantt. Hemos decidido en forma discrecional utilizar el Project Manager de Microsoft fundamentalmente porque tenemos una versión autorizada, académica, disponible, en la cual ustedes ya recibieron el link para descargarlo e instalarlo. No es el mejor y no es el peor, pero simplemente es un punto como para tomar como referencia y para poder intercambiar entre nosotros y con la cátedra diagramas y que sean entendibles. Hay otras versiones, algunas que exigen trabajar en línea, es decir, que solamente se puede trabajar sobre la nube, y hay otros que se pueden descargar e instalar, pero generan formatos de archivo que son incompatibles entre sí, y por eso optamos por una herramienta que es el Gantt, el Project Manager. Riesgos. La gestión de riesgo es aquello que nos altera la previsión original de objetivos y planes. Tenemos riesgos negativos con efecto perjudicial, que normalmente se traduce en un retraso o que se traduce en un incremento en costos. Y los positivos, que son oportunidades que tienen efectos beneficiosos. Por ejemplo, supongamos que disminuye la cotización del dólar y estamos utilizando nosotros componentes importados. Ese es un riesgo beneficioso porque nos va a permitir a nosotros reducir costos y mejorar las utilidades del proyecto. Nos vamos a concentrar en los riesgos negativos. Esos riesgos son mayores cuando los tiempos involucrados son muy largos, cuando transcurre mucho tiempo entre la planificación y el comienzo de la ejecución, porque, por ejemplo, la tecnología cambia y entonces cambia la perspectiva con la cual tenemos que encarar el desarrollo del proyecto. Nos aparecieron herramientas que nos permiten mejorar el tiempo de ejecución, o cambian las condiciones de mercado, o cambia la situación financiera internacional. Cuando no hay experiencia en proyectos similares, retomamos la idea anterior, que en ese caso el riesgo lo podemos mitigar contratando gente que nos asesore, o bien cuando se utiliza una tecnología muy nueva en la cual no hay experiencia. El riesgo debemos tomarlo con lo que significa el nombre. Un proyecto puede fallar, es decir, iniciar un proyecto no significa que vaya a tener éxito. Puede haber situaciones que nosotros no manejamos, como por ejemplo una pandemia que no nos permite predecir su existencia y que nos obliga, debido a que se suspenden actividades o no se pueden realizar actividades en forma presencial, entonces nos obligan a alargar los tiempos de ejecución e incrementar los costos. Ese es un riesgo. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es de mitigar esos riesgos buscando que las probabilidades de éxito sean las mayores posibles. Entonces, primero de todo tenemos que identificar los riesgos, es decir, en qué nos van a afectar en nuestro plan o proyecto. Estimar las consecuencias de esos riesgos, es decir, evaluar qué podría pasar si esos aspectos cambian, y elaborar planes para mitigar sus efectos. Por ejemplo, estamos haciendo un sembradío y la posibilidad de granizo es existente. Entonces, si cae granizo, nos podrá afectar en más o en menos nuestra plantación, pero lo que podemos hacer es contratar un seguro contra granizo. Entonces, ese seguro contra granizo es una forma de mitigar el riesgo en el proyecto. Seguir el estado de los riesgos, es decir, su probabilidad de ocurrencia, la aparición de nuevos riesgos, etc. Es decir, yo puedo, al construir un edificio, tener en cuenta la estación en la cual hay menos lluvias y por lo tanto menos nos va a afectar el desarrollo del proyecto. No puedo manejar el tiempo, no puedo manejar la meteorología, pero sí, por ejemplo, puedo hacer un galpón grande en el cual el personal los días de lluvia pueda llegar a ganar tiempo efectuando, por ejemplo, el armazón de hierro que va a tener el encofrado de nuestro edificio. Entonces, no eliminamos el riesgo, sino que mitigamos sus efectos. No evitamos la lluvia, sino que aprovechamos el tiempo en tareas que
normalmente se tendrían que hacer al aire libre. Entonces, informar a todos los interesados sobre los riesgos, siendo honesto, pero tampoco siendo estúpido, presentando situaciones dramáticas cuando son situaciones que deben ser manejables. Entonces, la gestión de riesgo es identificar los riesgos con la idea de tratar de reducir sus consecuencias, sin eliminar los riesgos, pero maximizar la chance de éxito a pesar de los problemas. Tener en cuenta todos los riesgos posibles es costoso e inviable. Es decir, supongamos que estamos haciendo una central nuclear. ¿Es posible que caiga un meteorito sobre esa central nuclear? Sí, es posible. La probabilidad puede ser que caiga un meteorito en 10.000 años. Ahora, ¿yo voy a construir la central nuclear a prueba de meteoritos? Evidentemente, si tengo en cuenta todos los riesgos, a pesar que la probabilidad sea una en 10.000 años, el costo del proyecto va a ser totalmente inabordable, es decir, imposible de realizar. Entonces hay que decidir cuáles riesgos van a ser mitigados. Para eso tenemos que, como siempre, hacer números. Existen varios criterios para manejar las prioridades de los riesgos. La más recomendable es la de hablar de números, es decir, establecer la probabilidad de ocurrencia, hablando de 0 a 100% o mejor aún de 0 a 1. La otra alternativa es clasificar la ocurrencia, siempre, frecuentemente, ocasionalmente, raramente, nunca. Ordinal, es decir, primer riesgo más probable, segundo, tercero, cuarto. Y después una clasificación relativa. A es dos veces más probable que B, y así sucesivamente, pero siempre es preferible hablar de 0 a 1, es decir que la probabilidad de ocurrencia es de 0,80, y después tenemos que tener en cuenta el impacto del riesgo en el proyecto. Entonces, puede ser que un riesgo sea imperceptible. ¿Qué sé yo? La variación de la tensión de alimentación me puede llegar a demorar, porque la velocidad de las máquinas disminuye un poco, me va a demorar en un 0,5%. Bueno, ahí también tengo un número. Entonces, el impacto, la severidad de ese riesgo, tomado de 0 a 1, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia, me va a dar un número. Entonces, de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia y la severidad del riesgo, voy a tener un número y ahí sí hago un orden numérico de los riesgos y decido en qué punto voy a cortar. Es decir, a partir de un determinado producto, dejo de tener en cuenta porque me subiría el costo en forma innecesaria.